Hola a todos, en este video vamos a explicar lo que es la herramienta LOF. En esta herramienta vamos a trabajar en base a diferentes planos de construcción. Vamos a ver cómo se ocupan estas herramientas, como bien los hemos dicho en las clases. Acá tenemos las herramientas de construcción para generar planos, puntos y ejes. Y acá tenemos las herramientas de inspección que nos va a servir un poco para rectificar algunas medidas. Eh, para ocupar esta herramienta, como siempre, tenemos que ocupar la herramienta de Sketch, generando un boceto que lo vamos a generar en la vista top, en la vista base. Vamos a generar, por ejemplo, un círculo de 50 eh, milímetros. Finalizamos el sketch y si ustedes se dan cuenta, la herramienta LOF, como sale acá, se generan dos formas distintas en distintos planos. Entonces, para poder lograr esto, debemos ir a la herramienta de construcción y generar un plano desfasado. Entonces seleccionamos que es Offset Plane, generamos este plano desfasado en base siempre nos va a pedir un plano de referencia, desde donde queremos como eh, generar este plano desfasado. Este plano desfasado lo podemos generar desde un plano de origen de nuestra vista o de un plano que nosotros podamos crear. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar el plano de acá, voy a seleccionar este plano y si se dan cuenta, se activa el tiro de manera casi inmediata una flecha de color azul que es muy parecida a la flecha de extrusión, eh, por lo cual si nosotros hacemos clic sobre la flecha y nos vamos hacia arriba, nos va diciendo cuánto es el plano, cuánto es el desfase de este plano y nos va rectificando con la medida. Obviamente nosotros podemos desfasar hacia arriba o hacia abajo. Si lo hacemos hacia abajo, como va en el eje Y negativo, sale menos 60 y en cambio si lo hacemos hacia arriba sale 50, 60. Por ejemplo, lo dejamos en 60. Generamos en 60 y mi plano, en este plano yo puedo dibujar, entonces selecciono este plano y hago clic en crear sketch. Y si se dan cuenta, me arrojó la misma vista donde yo dibujé mi primer sketch, pero si yo me doy cuenta y yo empiezo a dibujar ahora, hago por ejemplo un rectángulo. Si yo comienzo a generar este rectángulo, eh, hagámoslo de 70, eh, vamos a hacerlo de 70 por 70. eh, Entonces, si se dan cuenta, yo estoy dibujando en base a la misma vista de, como dije, del sketch anterior, pero en un diferente plano que es el plano donde yo lo creé. Finalizamos el sketch y si se dan cuenta, quedaron estas dos figuras o formas en distintos planos. Eh, Podemos, por ejemplo, ver que quedaron con un offset que yo le di de 50. Entonces yo voy aquí a la herramienta Loft, hago clic donde yo quiero seleccionar mi perfil y, por ejemplo, selecciono mi primer perfil y selecciono mi segundo perfil. Y si se dan cuenta, el volumen se genera casi de manera automática, eh, obviamente con estas formas. eh, y genero un perfil con mis distintas formas. Yo puedo cambiar las direcciones. eh, de esta manera puedo empezar a editar mi objeto. Si se dan cuenta, yo puedo generar connect y cambia totalmente la forma. Eh, Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo tengo estos pequeños como nodos que yo puedo tomar y mover y alterar aún más mi figura. Por ejemplo, yo puedo ir acá, entonces de cierta manera yo ya estoy deformando mi figura aún más.
Entonces, desde esa manera yo puedo generar mi herramienta de Love y puedo conectar, y como vieron aquí yo puedo deformar mi figura o volver al lugar. Ahí un poco se salió porque me saqué desvirtué mucho la figura. Entonces es eso, o sea, si se dan cuenta yo genero estos dos perfiles, los selecciono un poco, genero ese y ese, y mi figura se transforma automáticamente en un volumen. Puedo editar los planos y si se dan cuenta es casi de forma automática. Ahora yo puedo seleccionar mucho más perfiles, o sea, por ejemplo, eh, como yo les contaba, yo puedo extruir en base a un plano que yo construí. Ahí en la carpeta de elementos de construcción, si se dan cuenta, va a estar mi plano. Entonces yo puedo seleccionar en mi plano de construcción que ya había generado antes y puedo hacer el offset desde este plano. Entonces yo selecciono este offset desde, como decíamos, desde este plano. Y aquí yo veo que, por ejemplo, no sé, yo voy a generar un offset de 70 y yo puedo, por ejemplo, dibujar, o sea, seleccionar este plano, crear un sketch. Si se fijan, estoy dibujando en la misma forma. Y quizás, por ejemplo, aquí creo un círculo más pequeño que es de 20. Finalizo mi sketch. Y si nos vamos a la vista como más isométrica, y está justo, quedó justo el tema de la grabación, pero acá vamos a poner esta vista un poco más isométrica eh, con la herramienta de órbita libre. Entonces, si se dan cuenta, nosotros creamos tres diferentes planos con la herramienta de construcción, y yo ahora puedo, por ejemplo, generar un loft como mucho más extenso porque puedo seleccionar mi perfil de acá, mi perfil de acá y mi perfil de acá. Y vieron cómo yo creé toda una figura en base a eso. Eh, de cierta manera que puede crear, no sé, para crear botellas, envases, jarrones, puede servir de buena manera. Y por ejemplo, al igual que yo les mostré los otros, yo puedo mover estas herramientas y empezar a deformar aún más mis figuras si es que lo quiero así. Y, y complementar además con otras figuras que, por ejemplo, me permitan, con otras herramientas, vieron cómo yo ahí deformé un poco y lo hice un poco más orgánico desde esa parte. Yo ahí puedo ir manejando, sobre todo cuando son diseños un poco más libres. eh, Puedo desarrollar esto y, como yo digo, puedo generar mi herramienta, por ejemplo, de shell, y veamos cuánto podemos generar ahí del borde. Se pegó un poco el programa. A ver, vamos a cancelar. eh, Vamos a volver a la herramienta shell y, por ejemplo, puedo generar un 2 milímetros, ok, o 1 milímetro creo que puedo, la herramienta, ok, y yo genero un vaciado y ahí me puede quedar una, una forma, un jarrón que yo pueda modelar ya en 3D. Esta herramienta, como digo, sirve para generar distintas figuras como esta. Si se dan cuenta, uno no nota o no percibe que yo dibujé un círculo, acá hay un rectángulo y otro círculo, y quedan de forma unida. Y de esa herramienta ustedes pueden ya ocupar o sea, de esa manera ustedes ya pueden ocupar la herramienta de Love. Eso sería en cuanto a esta herramienta. Es una herramienta, como digo, que sirve mucho para utilizar y crear este tipo de figuras, o por ejemplo, cuando uno quiere generar manillas o quiere generar cosas que son más manipulables de repente.
esta herramienta sirve bastante. Como siempre, y digo y repito, siempre es importante según la lógica de construcción que ustedes vayan teniendo. Eh, Como ven, también aquí tenemos la herramienta un poco para recordar la herramienta de medida, que es la que me sirve un poco para yo poder captar, por ejemplo, no sé cuál es el radio acá, o yo de esta figura, o cuál es, por ejemplo, la altura que tiene, por ejemplo, desde acá, y yo voy abajo a la base a moverme hasta voy a ver la medida, por ejemplo, que tengo de acá y voy a acá, al punto más alto y, por ejemplo, ahí me arroja una cota que tengo 130 milímetros de altura. Es súper importante que esta herramienta de inspección, que es como la de medida, la van a ocupar bastante seguido, sobre todo para corroborar medidas, porque uno de repente, por ejemplo, yo hice esos planos de offset, que si ustedes se fijan, primero le di cierta medida, después otra medida, pero todo en base a una construcción que yo ya tengo predefinida, que ustedes tienen que tener predefinida cuando hagan sus modelaciones 3D. Pero, por ejemplo, yo sé que de repente esto mide 130 milímetros, pero siempre es bueno ocupar esta herramienta para ir corroborando, como digo, algún tipo de medida. Por ejemplo, aquí me da la longitud que tiene esta línea, me la da en esta parte. Entonces es bueno sobre todo para ir corroborando porque uno no está acotando o de repente olvida, como digo, las herramientas cuando no sé qué diámetro le di al círculo de abajo. Entonces esa herramienta sirve. Eso con la herramienta en cuanto a la herramienta Loft. Espero que haya quedado claro y cualquier duda me dicen. Saludos a todos.